Buenos días a todos. Empecemos, por favor. Listo, profe, ya voy a empezar. Me confirman si se ve bien, por favor, y si me escuchan bien. Sí se ve y Sí, se escucha. perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, ya pues después de terminar con la guía europea pues, de cáncer de testículo, vamos a empezar ya con la guía europea de carcinoma de células renales. Listo, es como esta es la primera charla pues en cuanto a esa guía, entonces vamos a hablar primero como de la epidemiología, la clasificación y pues algunos aspectos introductorios al tema. Empezando pues como por la epidemiología, el carcinoma de células renales va a ocupar el puesto número 14 en la lista de cánceres pues a nivel mundial. Se ha visto que representa aproximadamente el 2% de todos los cánceres. Va a tener, bueno, para 2022 se registraron unos datos de aproximadamente 434.000 casos nuevos y tuvo una mortalidad en 155.000 pacientes pues, por esta patología. Ha visto que es una enfermedad que tiene más incidencia en países occidentales, Europa y Norteamérica, y entre lo que es Europa, pues sí, va a tener pues como más mortalidad hacia Europa del Este. Vamos a tener que tiene un predominio en hombres. ASR, pues la sigla que pongo ahí significa la tasa estandarizada por edad, una medida estadística pues que nos ayuda a ajustar dependiendo de la población del país, si es muy longeva o es muy joven, que esto no afecte eso. Y se ha visto pues que a nivel mundial de 13,7 versus 6,4 en mujeres. Claramente es una patología que aumenta con la edad. Pues la incidencia, vemos que se ven 145.721 casos. Esto es por cada 100.000, perdón, no, esto es para 2022 también, pero únicamente en Europa. 52.347 muertes también en Europa. Y pues una tasa de 18,9 por 100.000 habitantes y una mortalidad de 6,9 por 100.000 habitantes. Todos estos datos de Europa, pues muy relacionados obviamente con la guía que es europea. Entre los países europeos, algunos con mayor incidencia, como lo son Chequia y Letonia, y países con menor incidencia, como lo son Chipre, Luxemburgo y Bulgaria. La incidencia sigue en aumento, cada vez las personas viven más, cada vez hay más métodos diagnósticos y es una patología que se diagnostica de forma incidental en muchas ocasiones y la mortalidad ha disminuido también por la detección temprana y pues los diferentes tratamientos que van surgiendo. Hay algunos factores de riesgo pues que están bien establecidos, entre ellos el tabaquismo. Tiene un HR que es de 1,23 a 1,58. Vemos que está presente hasta en el 50,2% de los pacientes que tienen carcinoma de células renales, específicamente 61,9% en los que tienen medular colector y hasta 38% los que tienen cromófobo. En cuanto a la obesidad, se ha visto pues que en comparación un IMS que es mayor a 35 versus un IMC, perdón, un IMC que es mayor a 35 versus un IMC que es menor a 25, pues va a tener también un factor de riesgo, pues 1,71 de HR. La hipertensión arterial, el síndrome metabólico y la diabetes, pues también todos relacionados con esta patología. Hay algunos factores hereditarios. Se ha visto que el 3,1% de los pacientes que tienen esta patología van a tener uno o más familiares de primer grado que tienen cáncer de células renales. Y se ha visto que tener un familiar de primer grado específicamente duplica el riesgo pues, de esta patología con un mayor impacto en lo que son pues, las mujeres. Se han descrito algunos factores protectores. La guía nos dice que la actividad física sí, principalmente es la que tiene como más evidencia, incluso a niveles bajos pues, de actividad física se ha visto beneficio en estos pacientes y la guía también nos menciona el consumo moderado de alcohol. Me puse pues como a revisar pues como el estudio que citan en la guía específicamente porque me pareció pues como un dato extraño. Hay que cogerlo con pinzas porque pues digamos que el estudio nos dice que un consumo moderado es menor a 2 tragos, es decir, solamente un trago al día. Sí se asocia con menor riesgo de carcinoma de células renales. Se ha visto que tiene un mayor efecto en mujeres. Sin embargo, esto depende mucho
de otros factores. Por ejemplo, lo que les pongo aquí, depende mucho del perfil genético. Hay diferentes enzimas, como lo es la alcohol deshidrogenasa, y tiene que ser específicamente la número 7. Pues claramente todos los pacientes pueden tener diferentes enzimas y pues esto no aplica para todo el mundo. Entonces digamos que no es una recomendación que sea, por así decirlo, generalizable. En cuanto al tamizaje, pues existe poca evidencia y hay falta de estudios que informen sobre la eficacia, el costo, pues el costo-efectividad y pues las diferentes modalidades óptimas para el tamizaje de carcinoma de células renales. Se han descrito múltiples, por ejemplo, la tira reactiva de urinaria, en el caso pues como para definir si el paciente presenta hematuria. Hay muchos falsos positivos, hay muchos falsos negativos, vemos que tiene una baja sensibilidad y especificidad. Se han estudiado diferentes biomarcadores urinarios, pero tampoco se han validado y tampoco la guía nos hace una recomendación clara con eso. En cuanto a la tomografía, que sería pues como una de las imágenes de elección para el diagnóstico y para la detección de masas renales, no se recomienda tampoco de manera generalizada por los costos, por la radiación en los pacientes y porque hay muchos hallazgos incidentales de masas que en realidad son pequeñas y que no tiene, digamos, una relevancia de manera epidemiológica un diagnóstico tan temprano. La ecografía pues también va a ser muy variable porque depende pues como del operador y también depende del tamaño tumoral. Mm, la guía pues nos dice que hay como dos escenarios, o sea, la guía no nos dice que no se pueda realizar, ¿cierto? Ellos nos dicen que se puede considerar en algunos casos, por ejemplo, lo que son los pacientes con enfermedad renal terminal, en los cuales van a tener un riesgo de hasta 10 veces de desarrollar carcinoma de células renales en el tiempo, o pacientes que tengan dos o más familiares de primer grado con carcinoma de células renales, porque vimos pues que es un factor de riesgo bastante importante. Básicamente aquí las recomendaciones de este primer punto en la guía, pues nos dice que aumentar la actividad física, eliminar el tabaquismo y disminuir disminuir el peso son medidas que nos pueden disminuir el riesgo de cáncer renal y no deberíamos hacer tamizaje de manera rutinaria, solamente pues, teniendo como esas consideraciones para pacientes con carcinoma de células renales. Y es una recomendación débil. Bueno, ya pasando a la parte de la histología y de los tipos de cáncer que hay de carcinoma de células renales, pues vamos a tener tres tipos principales. Tenemos lo que es el carcinoma de células claras, el carcinoma de células papilares y el cáncer pues cromófobo. Mm, estos son pues como los tres principales. También se hablan de de un carcinoma de células renales sarcomatoide. No es un subtipo específico, es un patrón de diferenciación. Se asocia mal pronóstico, tiene una supervivencia específica por cáncer muy baja y básicamente pues es más que todo en los pacientes que tienen ya un grado tumoral, grado 4, ¿cierto? La importancia de esto, pues van a tener diferentes desenlaces estos pacientes. Por ejemplo, vemos en la figurita pues de la derecha, vemos que los pacientes que tienen, bueno, la supervivencia global a 5 años, claramente de pacientes que no tengan enfermedad metastásica, vemos que el cromófobo es el que mejor tiene, 91%, luego el papilar, luego el células claras con un 81%, luego el de conducto colector, 44%. Y vemos las cifras que maneja el carcinoma de células renales sarcomatoide, pues paciente que tiene al diagnóstico localizado tiene una supervivencia de 15.3%, los pacientes incluso metastásicos, perdón, esto es mortalidad, localizados 15.3%, localmente avanzados, perdón, un segundo. Ah, no, estos son los pacientes de carcinoma de células renales sarcomatoides que tienen, por ejemplo, pues son localizados 15.3%, o sea, son muy pocos. Localmente avanzados son 28.9% y metastásicos vemos como casi la mitad, pues uno de cada dos va a ser metastásico al diagnóstico. Y la supervivencia global va a ser baja a 5 años. Algo pues así como grande, ¿cierto? De las cosas o de los parámetros que nos da una biopsia y que son importantes en cuanto al diagnóstico de este paciente, de los pacientes, pues nos va a dar el tipo de carcinoma de células renales que tenemos, el grado de desdiferenciación nuclear, que sería el ISUP, o el de la OMS, ya no se usa el grado de Fuhrman, la presencia de características sarcomatoide, la invasión vascular, la necrosis tumoral, la invasión del sistema colector y la grasa perirrenal y pues la clasificación PT y PN en el caso de que se haga pues ya una cirugía como tal.
Ya entrando a hablar como sobre cada uno específicamente, pues de los más importantes, hay muchos tipos, pero pues vamos a hablar de los más importantes. Tenemos el carcinoma de células claras, vemos cómo es el más común, es el 70% de todos los carcinomas de células renales, de manera pues macroscópica o, por así decirlo, algunas características que tienen estos tumores, son tumores que tienen una pseudocápsula, van a tener pues un color que va a ser amarillo dorado y son tumores que presentan con frecuencia hemorragia y necrosis. Se ha asociado a algunas alteraciones genéticas como lo de la pérdida del cromosoma 3p y pues específicamente en el cromosoma 3p, en el 25, vamos a tener una mutación del gen von Hippel-Lindau, que es un gen supresor de tumor. Que pues va a estar muy relacionado con ese tipo pues, de cáncer. Hay otros genes supresores tumorales afectados, como son, pues, pero el más importante es el von Hippel-Lindau en este caso. Existe dentro de los células, pues dentro de la clasificación de células claras, tenemos otro tumor, que es la neoplasia renal quística multilocular de bajo potencial maligno. Digamos que se localiza en esa parte de células claras porque va a tener un revestimiento por estas células, pero en general se considera que es una masa benigna. Son células tumorales que tienen muy bajo grado, es muy poco común, pues representa solamente 0,5-2,5% de los tumores renales, se considera una lesión benigna, como les decía previamente, y pues no hay progresión o metástasis pues como reportadas a largo plazo en la literatura, pero simplemente saber pues como de que existe y que se clasifica en esta parte de célula renal, de células claras. En cuanto al papilar, vamos a tener que es el segundo tipo de carcinoma de células renales más común. Vemos que puede alcanzar de un 13 a un 20% de los tumores epiteliales renales, son carcinomas. Generalmente son pues, tumores que están bien circunscritos, pueden simular incluso un quiste complejo, van a tener también una pseudocápsula, van a tener una captación del medio de contraste un poco más guiada hacia la cápsula, por eso vemos que pues, se puede confundir con un quiste complejo, por ejemplo. Lo importante de esta parte, pues como del papilar, es que es un tumor frágil, ¿cierto? Puede perder su estructura fácilmente y cuando se realizan biopsias, cuando está indicada, pueden haber siembras tumorales. Entonces, como tener eso en cuenta. Eh, Antes, pues de manera clásica, se clasificaba el tumor, pues el carcinoma papilar como tipo 1 y tipo 2. Sin embargo, pues ya en la guía nos dice que este término ya no se debe usar, que ya quedó pues como en el pasado, y ahora se habla de un tipo 1, que es el clásico, que lo debemos llamar como patrón clásico, y que hay otros tres patrones, que serían pues el patrón bifásico, alvéolo escamoso, es un tumor que es más sólido, el papilar con polaridad nuclear invertida, que es lo que se conocía antes como el oncocítico de bajo grado, también pues muy benigno, y el tipo Warthin, que sería pues un paciente con un tumor con una inflamación intensa, básicamente. También tiene alteraciones genéticas asociadas, pues vemos que tiene alteración o puede tener, estar relacionada con una trisomía o una tetrasomía de cromosoma 7 y el 17. También puede estar relacionado con una pérdida del cromosoma Y y mutaciones del gen MET, que también van a ser, pues, en general, genes supresores de tumor. Ya pasando al cromófobo, ya el último, pues, de los más comunes, vemos como, pues, es el menos común, claramente. Generalmente es un tumor que se diagnostica de forma incidental, la mayoría de los pacientes son asintomáticos. En cuanto a sus características macroscópicas, es más una masa pálida, un color que es claro, homogéneo, bien delimitada y que no va a tener cápsula. No se puede meter en la clasificación pues del ISUB, ni de la OMS, ni de Furman, porque por definición este tipo de cáncer se considera ya con una tipia nuclear innata. Entonces, por así decirlo, ya tienen, pues no son clasificables por el grado tumoral. También se ha relacionado con algunas formas hereditarias, como lo es el síndrome Birt-Hogg-Dubé, que hay mutaciones con el gen de la foliculina, que también es un gen supresor de tumor, o con el síndrome de Cowden, que también pues, está relacionado con mutaciones del gen PTEN, también un gen supresor de tumor. Bueno, ¿qué tiene de diferencia este tipo de cáncer con respecto a los otros? Pues vamos a tener que este tipo histológico va a tener un pronóstico que
generalmente es más favorable. Vemos cómo tiene una supervivencia libre de recurrencia a 5 años del 94.3% y a 10 años de un 89.2%. Se ha visto una recurrencia muy baja, 5.7% en los pacientes después de un tratamiento curativo. Generalmente cuando recurre, pues se ha visto que el 76.5% presentan metástasis a distancia y generalmente en la mitad de estos son a hueso. ¿Qué más? Bueno, también la guía nos dice que en pacientes que tienen, que se les realiza resección del tumor por completo y tienen pues uno los clasifica después de la cirugía como menor a PT2A y el paciente no tiene necrosis coagulativa ni pues, características sarcomatoides en la patología, podríamos decir que este paciente pues tiene casi que un pronóstico excelente y nula probabilidad pues de una recaída. Ya empezando a hablar de otros tumores, algunos otros pues más importantes, tenemos el carcinoma medular renal, menor al 5%, generalmente se ve en pacientes jóvenes, hombres, que son de descendencia africana, y se ha asociado con hemoglobinopatías, especialmente con pues, los pacientes que tienen anemia por células falciformes, incluso no tienen que tener la enfermedad y pueden tener solamente el rasgo falciforme y con esto ser factor de riesgo. Se considera que es uno de los cánceres renales más agresivos, 67% de enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico aproximadamente, y puede ocurrir una diseminación que se da rápidamente, incluso en semanas. Por otro lado, el carcinoma asociado a enfermedad quística adquirida, este tipo de cáncer está relacionado con los pacientes que tienen enfermedad renal crónica terminal. Generalmente son el 4% de los pacientes, como les decía al inicio, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que es terminal, van a tener un riesgo de 10 veces mayor, pues como de generar cáncer, que incluso se podría considerar una posible tamización en estos pacientes, ¿cierto? Y generalmente estos cánceres o este tipo de tumor van a ser pacientes pues, que van a tener múltiples lesiones, van a tener generalmente lesiones bilaterales, son pacientes también más jóvenes, más masculinos y pues no son tan agresivos en realidad. Otros tumores como lo es el adenoma papilar, dentro pues podría ser una parte, por ejemplo, de los carcinomas papilares que hablábamos ahora. Sin embargo, este va a tener unas características especiales. ¿Cuáles son? Va a tener su arquitectura papilar, sin embargo, son tumores que son de bajo grado, grado 1, grado 2. Y por definición tiene que medir menos de 15 milímetros de diámetro para poder ser como clasificado en esta categoría. Ya cuando son mayores a 15 se considera, ya por el lado del carcinoma medular renal papilar, esta lesión de adenoma papilar se considera que es una lesión precursora y es más que todo pues un hallazgo incidental. En cuanto al oncocitoma, tenemos que el oncocitoma va a ser un tipo de tumor que es benigno, va a representar del 4 al 7% de todos los tumores renales sólidos, constituye más o menos el 30% de las masas renales benignas cuando se extirpan como tal quirúrgicamente. 30% de las masas renales benignas van a ser oncocitomas. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, o digamos que si hay alguna forma de diferenciar el oncocitoma antes de operarlo, porque si yo digo que es una masa benigna, pues ¿por qué no hacerle una biopsia previamente o hacerle una imagen y con eso definir si lo opero o no? La guía nos hace énfasis en que hay una limitada capacidad de las imágenes, ya sea del ATAC y de la resonancia, para diferenciarlo de un carcinoma de células renales. Por lo tanto, la única modalidad diagnóstica que es confiable por completo, pues sería hacer la histopatología después de la resección del tumor. Se ha visto que en los pacientes, bueno, la guía nos cita este estudio en la cual a los pacientes les hicieron biopsia y después les hicieron la nefrectomía. Vieron que solamente el 64.6% en realidad eran oncocitomas, 18% tenían un tumor cromófobo, 6.3% tenían tumores híbridos, 12.5% otro tipo de carcinomas celular renales y 4.2% tenían otro tipo de lesiones benignas. Es por eso que la guía nos dice que no se recomienda el estudio con biopsia previa a eso. No es que esté contraindicado ni nada. También existen algunas indicaciones, como vamos a ver ahorita en las recomendaciones ya generales de la guía, pero pues lo que se prefiere es dar un tratamiento igual que se le da a otros tumores renales, ya sea nefrectomía parcial o radical.
Generalmente pues son tumores que van a crecer muy lento, aproximadamente 2 milímetros por año, y se puede considerar la vigilancia activa en pacientes seleccionados que no sean pues candidatos a cirugía o pues, más que todo es como esta parte. Ya entrando en la parte del angiomiolipoma, el angiomiolipoma pues es un tipo de tumor que va a tener como precursor células epitelioides perivasculares. Básicamente pues es como un tumor de células mesenquimales y es poco común. Vemos como pues, es esporádico, se puede asociar a esclerosis tuberosa, una prevalencia que es de 0,44%, es más común en mujeres y se ha visto que solamente el 5% de los angiomiolipomas van a tener angiomiolipomas múltiples, ya sea en los diferentes tejidos como lo es piel o sistema nervioso central o incluso pulmón. ¿Cómo es el estudio de estos pacientes? Se puede hacer tanto con ecografía como con TAC y también con resonancia. Aquí como algún parámetro importante que nos hace mención la guía es que son tumores que generalmente están muy relacionados con la grasa. La grasa, digamos que es un factor importante como característica imagenológica. Entonces, si los pacientes o estas masas son pobres en grasa, la imagen no es confiable y se puede confundir o se puede, pues, como dar un diagnóstico ahí diferencial difícil con un carcinoma de células renales. Incluso la guía nos dice que cuando son tumores que no son claramente benignos en las imágenes, debería tratarse como tal cual un carcinoma de células renales sospechoso. Eh, También algunas cosas, algunas consideraciones, simplemente por tener esclerosis tuberosa, los angiomiolipomas pueden tener ganglios linfáticos agrandados que pueden ser malinterpretados como una enfermedad ganglionar, ya sea pues local o ya a distancia, regional o a distancia. Tener claro que no son metástasis, sino que es una diseminación de la enfermedad. Y también pueden tener trombo, pero este no es maligno. Pueden tener como tal un crecimiento angiotrópico, no intraluminal del tumor. Entonces, pues puede darse algún engrosamiento a nivel de estas estructuras vasculares y pensar que es un trombo tumoral. También tiene un crecimiento lento, tiene una mínima morbilidad. Existe una variante que es la variante epitelioide. Generalmente cuando hay más de 80% de células epitelioides se considera que es un tumor que tiene potencial maligno, pero el resto y la mayoría son de crecimiento lento y de mínima morbilidad. En general, ¿cuál es la complicación y cuál es, digamos, la preocupación con estos pacientes? Es más que todo el dolor y la complicación principal, pues que va a ser un sangrado espontáneo retroperitoneal o lo que se conoce como un síndrome de Wunderlich, que básicamente pues, es un sangrado, ¿cierto? El paciente puede tener inestabilidad hemodinámica por un shock hipovolémico. Hay algunos factores de riesgo para sangrado, lo que es el tamaño tumoral, el grado del componente angiogénico, que tantos vasos tiene la masa, y la presencia de esclerosis tuberosa. Si el paciente tiene este diagnóstico, también se ha asociado con eso. En cuanto al tamaño tumoral, se ha visto que generalmente se menciona 4 centímetros, pero últimamente en las guías no nos hablan de que sea como tal una indicación quirúrgica como tal por sí sola. Mira que nos dicen el punto de corte clásico de 4 centímetros no debe usarse automáticamente como indicación de tratamiento. Yo tengo que sopesar con otras indicaciones o con otros factores que me lleven a tratar a este paciente, como lo es el dolor persistente, el paciente que tenga una ruptura aguda claramente va a un tratamiento más temprano y el que tenga un tamaño tumoral muy grande, pero es clara la guía que no hay un consenso en cuanto a este tamaño. También se considera el tratamiento temprano en mujeres en edad fértil porque tienen más influjo hormonal, van a tener mayor riesgo de ruptura de estos angiomiolipomas, también los pacientes que tengan riesgo alto de trauma abdominal y los pacientes que tengan pues limitación en el seguimiento o el acceso pues a los servicios de salud. ¿Cuáles son las opciones? Pues así de manera grande, claramente eso no es una charla de angiomiolipoma, pero pues tenemos la nefrectomía, la embolización, la ablación térmica en los pacientes que no pueden ser sometidos a una cirugía por sus condiciones, o el everolimus, que es un medicamento que se usa como tal para el tratamiento de la esclerosis tuberosa, solamente si tiene pues como esta indicación. ¿Qué otras masas renales? Pues tenemos los quistes renales de manera grande. Recordar que los
quistes renales Bosniak 1 y Bosniak 2 son lesiones benignas, no van a requerir ningún seguimiento. Los Bosniak 4 están muy claros que van a tener 83% de potencial maligno y pues se debe manejar como un carcinoma de células renales. Y pues digamos que la incertidumbre está entre el Bosniak 2F y el 3, ¿cierto? O sea, es ahí donde está el reto diagnóstico para definir, digamos, como la diferencia entre un benigno y pues un alto potencial maligno, como lo es el 3. ¿Qué nos dice la guía pues en este apartado? Tenemos, digamos, estas dos imágenes para diferenciarlos, la TAC con una menor sensibilidad y una especificidad un poco más baja para diferenciar entre estos dos, la resonancia con algunos parámetros más altos, pues con respecto a la sensibilidad y la especificidad, se debería preferir pues este estudio diagnóstico en estos pacientes. ¿Y por qué la importancia? Porque vemos como los pacientes que son Bosniak 2F en el seguimiento, únicamente 1% presentaron malignidad, pero sí requieren un seguimiento en el tiempo, porque vemos como el 12% de los pacientes se reclasificaron a 3 o 4 y pues el riesgo que estos tienen de malignidad. Mientras que por el lado del Bosniak 3, pues tenemos de entrada un aproximado de 51% pues de malignidad, lo que llevaría pues a un tratamiento temprano o una vigilancia activa. Un tratamiento temprano teniendo el riesgo pues de un sobretratamiento del 50%, pero pues ahí está. Estas son como tal las recomendaciones de esta parte que pasamos de la histología. Básicamente, pues nos hablan de los Bosniak 3, de los 4, lo que ya les dije. En cuanto al oncocitoma, vemos cómo podemos ofrecer vigilancia activa con una biopsia en pacientes que no sean candidatos a cirugía o ablación, claramente siendo la cirugía o remover pues la lesión por completo. En cuanto al angiomiolipoma, las recomendaciones que nos dan, como les decía, nos dicen tumores grandes, pero no hay un límite o pues algo bien establecido. Lo que se tiene es como mayor a 4 centímetros y que no debería ser usado de forma aislada. Las mujeres y pues los pacientes que no tengan acceso a la salud. Y lo del everolimus, que sería el tratamiento pues en los pacientes que tienen ya como tal un diagnóstico de una esclerosis tuberosa. Y entrando en la clasificación, pues tenemos el TNM, ¿cierto? Del 2017, teniendo en cuenta pues que el T1 es una masa renal pequeña, generalmente es menor o igual a 7 centímetros, dependiendo si es A o B, si es menor centímetros o menor o igual a 7 centímetros, pero más de 4 centímetros, un T1B, el T2 que es un tumor que va a ser más de 7 centímetros, ya pues entre el A y el B, dependiendo si es menor a 10 o mayor de 10, el T3 que ya va a tener pues un compromiso de los tejidos perinéfricos o de los vasos mayores renales, que no se extiende más allá de la fascia de Gerota, ya diferenciando pues el A, B, el C, dependiendo de las estructuras vasculares, y el T4 pues que ya va a tener un compromiso más extenso. En cuanto a la N, pues tenemos los ganglios regionales, generalmente los ganglios regionales y lo que nos dice la bibliografía en tumor renal y en cáncer renal, se consideran que son los ganglios iliares, los abdominales paraórticos y los paracavos. No importa la lateralidad, puede ser el uno del otro, pero estos serían los regionales. Eso en cuanto a la clasificación, pues, del TNM, pero también tenemos otra clasificación que es la anatómica. Digamos que esta clasificación nos va a servir un poco más ya como en cuanto al manejo quirúrgico. Existen múltiples escalas, sin embargo, pues me enfoqué como en estas dos, que son como las que la guía hace más énfasis. Tenemos el renal y el PADUA. Ambos nos van a evaluar lo que es el tamaño del tumor, el componente exofítico o endofítico, la proximidad al sistema colector y al seno renal, la ubicación del tumor si es anterior o posterior, la localización y la cercanía pues como con las líneas polares y pues diferentes parámetros que nos van a ayudar a definir el riesgo de complicaciones que tiene cierto paciente al momento de someterse a una cirugía. También nos sirve pues como para predecir objetivamente la mortalidad en los pacientes con nefrectomía parcial y nos sirve para planeación quirúrgica, consejería del paciente y pues ya como con eso. Hay otra, digamos, otra clasificación, otro parámetro de manera así macroscópico o anatómico, digamos que un poco más subjetivo, y es definir la irregularidad del tumor, ¿cierto? Pues por el paciente que está viendo la imagen. Si es un paciente que está, si es un tumor que es más irregular, pues vemos que estos pacientes se pueden relacionar con tumores que tienen un estadio más alto, un PT3A, o tumores que tengan grado tumoral pues alto. De igual manera, ya sea el abordaje abierto o por la paroscopia, esto se debe integrar pues como con las características del paciente, con los scores, con el riesgo que tenga el paciente y claramente es muy importante la experiencia del cirujano, sino es decir, que
Es casi que pues, lo primero pues, a la hora de uno realizar un procedimiento. Aquí vemos pues como las dos escalas, pues, no me voy a detener en estas, pero digamos que diferencias así grandes que pude identificar en ellas es que el renal tiene un poco más de caracterización, por ejemplo, en la parte de cercanía al sistema colector, en cuanto a la parte de las líneas polares, pero en general evalúa pues como los mismos puntos. Y otra cosa que les quería comentar es que pues estuve revisando como la parte de los estudios del renal y del Padua y pues estos, lo que es en el caso del renal, se realizaron en pacientes que fueron sometidos a una nefrectomía parcial de manera abierta únicamente. Y el Padua sí fue realizado en pacientes de nefrectomía parcial también, pero tuvieron alguna cantidad de abiertos y una menor proporción laparoscópicos. En cuanto a la clínica, pues de manera rápida, pues como les decía antes, 60% son diagnóstico incidental. Generalmente los pacientes que tienen un tumor que es pequeño, claramente 87% van a ser más diagnóstico incidental, diferente a los que tienen un estadio tumoral avanzado, que son solamente un 39%. ¿Cuál es la triada clásica? El dolor en flanco, la hematuria, la masa abdominal palpable, únicamente en 0,6% de los pacientes. Y cuando un paciente nos llega con una enfermedad que es sintomática, vamos a tener claramente una histología más agresiva, una enfermedad más avanzada y un peor pronóstico. En cuanto a los síndromes paraneoplásicos, se ha visto que el 33% aproximadamente de los pacientes van a tener síndromes paraneoplásicos y se ha visto que después de la nefrectomía, en la mitad de estos se resuelve. ¿Cuáles son los más comunes? La anemia, la trombocitosis y pues una elevación de la PCR de manera aislada. La enfermedad metastásica, pues claramente se presentaría con un dolor óseo o una tos persistente. Estos son los sitios como más comunes de metástasis. Y pues al examen físico un poco más de lo mismo, pues más abdominal palpable, una linfadenopatía que esté cervical, que ya nos hablaría de una enfermedad avanzada, un varicocele que no reduce, que nos hablaría de compromiso local vascular y también edema bilateral, pues de miembros inferiores, también por la invasión vascular, pues como adyacente. Cuanto al diagnóstico, la guía nos dice que el ATAC y la resonancia son las principales ayudas diagnósticas, claramente contrastadas. Entonces debe incluir una fase simple, una fase arterial temprana y una fase parenquimatosa venosa, ¿cierto? ¿Esto para qué? Para ver el realce de la masa, para ver qué tanto capta. Y se ha visto que el realce que esperamos y para sospechar una masa sería mayor o igual a 15 unidades Hounsfield. Perfecto, ya pues como la parte, bueno, como les decía al principio, pues no sirve para oncocitoma, no sirven las imágenes para diferenciar un oncocitoma y la resonancia la reservamos en los pacientes que tengan trombo tumoral, que no se pueda caracterizar adecuadamente en la TAC, o pacientes que tengan pues contraindicaciones de entrada, ya sea por alergia al contraste, enfermedad renal, que no lo permita. En cuanto a la enfermedad metastásica, pues podemos pedir un TAC de tórax simple. La guía nos dice que en los pacientes que son CT1A y que no tienen enfermedad ganglionar, ni síntomas sistémicos, ni síndrome paraneoplásico, la metástasis pulmonar es menor al 1%. Por lo tanto, en los pacientes que tengan masa renal que sea CT1A y que no tenga ganglios, podemos obviar la TAC de tórax. Y ya en cuanto a las metástasis óseas y viscerales, pues no está recomendado como tal un diagnóstico para todos los pacientes, únicamente si tiene síntomas o pues hallazgos que hagan sospechar estos hallazgos, no es de manera rutinaria. Y entrando pues como en la parte de la biopsia renal, tenemos algunas indicaciones. Vamos a tener que entonces vamos a solicitar una biopsia percutánea únicamente cuando tengamos masas que por las imágenes no se logre identificar o que hayan muchas dudas de que tengan pues esas componentes que nos ayuden a sospechar que es maligna. También hay pacientes que van a ser candidatos a vigilancia activa y que son de masas pequeñas, pacientes que van a ser sometidos a tratamientos ablativos, generalmente también masas pequeñas, o en pacientes que tienen enfermedad metastásica ya para definir un tratamiento sistémico. Se ha visto que la biopsia pues tiene buenos resultados, ya los vamos a ver enseguida, y la guía nos dice que en los pacientes que no tienen digamos, una expectativa de vida prolongada o que tienen muchas comorbilidades, en realidad no está indicada. Sin embargo, es difícil porque pues si yo lo voy a indicar algún tratamiento de ese tipo de paciente, pues necesitaría alguna biopsia. Entonces tendría que definir bien esos pacientes. Y también nos dice que claramente no está indicada si la imagen es suficiente y clara, ¿cierto? Y el paciente es candidato a manejo quirúrgico, porque pues la imagen se ha visto que es pues como ya la indicación quirúrgica como tal. En cuanto a los resultados de la biopsia, tiene una sensibilidad alta, una especificidad alta de hasta el 99% en centros
que tienen experiencia en el procedimiento. Se ha visto que tiene concordancia también con la malignidad cuando se hace una nefrectomía o una resección de la masa, y también tiene una buena concordancia para el subtipo histológico y para los hallazgos pues, en la histología. Sin embargo, puede haber hasta un 22.6% de las biopsias que no pueden ser diagnósticas y puede llevar al paciente a repetir la biopsia o incluso llevarlo a cirugía exploratoria. Entonces, digamos que ahí uno se cuestiona si sí es necesario mandar una biopsia inicialmente en el paciente que tenga indicada una cirugía de entrada. Perfecto. Y otras cosas como para tener en cuenta con la biopsia renal, pues tienen baja morbilidad, únicamente lo de la siembra tumoral que les decía con el carcinoma papilar. Sin embargo, esto es algo que se ha disminuido por el uso pues, de una camisa durante el procedimiento, lo que aísla pues, la aguja y que no haga diseminación durante el trayecto. Se ha visto que el 4.3% de los pacientes presentan hematomas subcapsulares, pero estos hematomas son de resolución espontánea, no tienen pues, un sangrado que sea significativo ni pues, como nada de importancia en este hallazgo. Estas son las recomendaciones pues, de la guía, básicamente pues lo que les dije, no se les voy a repetir. Igual si algo, pues ahorita tiene alguna duda, nos devolvemos, como para acabar que ya estamos un poco tarde. En cuanto a la genética, ya para terminar, vemos que el cáncer renal hereditario pues, representa hasta el 8% de los casos e incluso se han reportado mutaciones germinales hasta el 38% de los pacientes con carcinoma de células renales metastásicos. Esto es importante pues, porque estos pacientes van a requerir un manejo multidisciplinario, ya sea por asesoría genética, van a requerir múltiples pruebas genéticas, tamizaje familiar, tamizaje de órganos que no sean pues, riñón, que estén en riesgo de una patología maligna. Y estas son las recomendaciones en cuanto al test o al testeo pues, genético en los pacientes. ¿Cuándo se considera? Pacientes que tengan 46 años o menos, que tengan que tengan masas bilaterales o que tengan una única masa, pero con un primer grado, pues con un familiar que sea de primero o segundo grado, que tenga una mutación conocida como tal. Esa sería pues como la indicación. Y esa es la revisión que tenía pues como para hoy. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Buen Miguel, día. buenos días. Buenos días a todos. Muy bien. Muy buena la exposición. Una pregunta. Sí, profe. La mayoría de los tumores renales son esporádicos, que es como un término que se ha usado para decir que no tienen como una asociación, como si fueran idiopáticos, sino una asociación directa con trastornos genéticos. Y los otros son asociados a enfermedades genéticas, muchos por alteración de la vía del VHL. A grosso modo, ¿cuál es la función de esa vía? O sea, explícanos así a grandes rasgos cuál es la función de la vía del bol hiperlindo. Listo, profe. Pues lo que yo leí es que es un gen supresor de tumor, ¿cierto? Por lo tanto, si se altera, favorece, pues como por así decirlo, pues la reproducción celular, ¿cierto? Pues el ciclo celular. Entonces, claramente, si hay más ciclo celular, va a haber mayor proliferación, va a haber mutaciones y pues esto es como lo que lleva a eso. Entonces está más asociado a tumores de células, a cáncer de células claras. Está más asociado a eso. Y la pregunta va en el sentido de que es un gen que regula, pues por decirlo de alguna manera, la apoptosis, la angiogénesis, asociado a unos genes de hipoxia, ¿sí o qué? Entonces, sí, al regular la angiogénesis, cuando se muta, digamos que estos tumores por esta vía y por esta razón son más hipervasculares, que incluso en las tomografías, o sea, como una de las características principales de esos tumores es la hipervascularización y está asociado por ejemplo, en algunos casos cuando hay mutación de esta vía. ¿Listo? Ok, profe, listo. Muchas gracias. Y lo otro con respecto a lo de genética es lo último que mencionaste, hacer énfasis en que algunos pacientes van a requerir estudios genéticos cuando son pacientes jóvenes, como lo mencionaste ahí, tumores grandes, bilaterales, que debuten con metástasis. Esos pacientes van a requerir asesoría genética que a veces nos olvida mandarlos, que puede que no tenga un impacto en el momento en el paciente,
pero sí en su familia y también en algunos tratamientos ayudantes que le podamos ofrecer a los pacientes. Listo, perfecto. Buenos días, Miguel. ¿Por qué cambió la clasificación del Furman por LISUP? ¿Por qué cambió? Mm, ¿Por qué Profe, no dejaron, por qué no sí, dejaron Furman? profe, pues la verdad no tengo muy claro porque ambos eran diferenciación pues nuclear. No me puse a revisar el Furman, pues no lo conocía. Entonces, pues, como vi que ya estaba pues como en desuso, no lo busqué tampoco, pero pues la verdad no sé por qué cambió. La guía no lo menciona, porque tú lo dices Ujú. ahí. Pues eso debe tener una razón, ¿no? Profe, sí, no, la verdad no recuerdo, de pronto sí lo mencionan seguramente, pero no le di pues como importancia, la verdad, no, o no me acuerdo, no, la verdad no lo recuerdo bien. Listo, ¿no? Entonces busquémoslo y hacemos como una tareita escrita. Listo, Y profe. lo otro ya. ¿Y alguna otra indicación de biopsia que conozcas de las que diste adicionalmente? Profe, bueno, basada en una literatura, no, porque digamos que lo que vi en la guía, ¿cierto? Lo que vi en la guía y lo que ellos dicen explícitamente son las que yo puse y pues no mencionan ninguna otra. Sin embargo, pues me gustaría buscar, por ejemplo, en estos días tuvimos un paciente en La León que tenía unos tumores renales bilaterales, una enfermedad renal crónica, alto riesgo de quedar anéfrico. Entonces, digamos que yo creo que en ese contexto de pronto se podría realizar, pero no tengo claro, pues es como básicamente lo que vi, pues como por la práctica. No sé si está en la literatura, ni conozco pues como algo, ni lo saco pues como alguna fuente científica ni nada. Pacientes, por ejemplo, que aunque está no sé si más o menos como en lo que dijiste, pero entonces pacientes clínicamente que tengan una infección urinaria, entonces uno dice, ¿esto será un absceso o no? ¿Eso se biopsiará? O pacientes, entonces, pues esa es la pregunta, o pacientes que tienen otra patología maligna de base y eso no lo mencionaste, pero entonces, ¿en qué porcentaje hay enfermedad metastásica en los pacientes? O eso sí lo mencionaste, yo no lo escuché. Profe, perdón, me Es repite decir, la última parte. que les hacen nefrectomía a los pacientes y no era ni un carcinoma de células renales, ni los subtipos que hablaste, sino que era una metástasis, era, no sé. No, profe, no lo mencioné, no tengo ese dato. Entonces existirán las metástasis a riñón y uno en un contexto de un paciente que tenga o un tumor en otro órgano, eso también será una indicación. Sí, Busquemos eso. claro. Perfecto, profe, listo. ¿Hay algún otro comentario, pregunta? Bueno, buenos días a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.